Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a hablar sobre el tema de nuestra portada del día de hoy, los secretos de la Casa Zarratea. ¿Qué fue lo que se encontró en los ambientes de esta casa donde Pedro Castillo aparentemente mantenía reuniones clandestinas con diversos personajes? Pero lo que ha llamado la atención de lo que se ha encontrado es que hay documentos que confirmarían la estrecha relación que une al expresidente Pedro Castillo con los mineros ilegales, donde ya hemos visto también su participación en estas protestas violentas. Estamos conectados con Fernando Silva, abogado penalista, con quien vamos a conversar sobre este tema. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está Mayra? Un placer ayudarte y acompañarte el día de hoy. Ayer los dominicales, porque fueron varios, dieron cuenta de lo que se halló en la casa Zarratea. El destape donde se empezó a desglosar todas estas marañas, tanto de las contrataciones de biodiesel, la reunión con Karelin López, en fin. De ahí partió la serie de investigaciones que hoy el expresidente Pedro Castillo está sujeto. Y hoy también, nuevamente, da esta revelación de los documentos que estarían, pues, ahora en manos del Ministerio Público sobre los lazos con mineros ilegales. ¿Qué delitos podrían concurrir aquí y qué necesitaría la Fiscalía para poder echar adelante algún tipo de acusación? A ver, Mayra, mira, desde que se empezaron a descubrir todas estas cosas que el presidente tenía o usaba o realizaba en esta casa que lo usó desde antes de campaña, eh, se ha ido definiendo algunos puntos de investigación. Por ejemplo, el esquema de organización criminal. El esquema de organización criminal nace a partir de una estructura, de un centro, ¿no? Este centro era en la Casa Zarratea, el presidente Castillo, con diferentes personas, Pacheco, Sánchez, ¿no? La persona Chávez de Petroperú. Entonces, inclusive Karelin López empiezan a dividir esta organización criminal en diferentes negocios. Negocios criminales, por cierto, ¿no? En diferentes negocios para obras, para el tema de petróleo, y ahora esta línea que ha surgido desde la minería ilegal también va a ser afrontada desde ese punto de vista. Es decir, nuevamente estamos ante una organización criminal, nuevamente podemos ver algún esquema, podría verse algún esquema de corrupción de funcionarios, inclusive con todas estas protestas que hubieron desde el día 7 de diciembre que han tenido en zozobra a la ciudad de Lima y a nuestro país en general, se podría analizar algún vínculo de la minería ilegal con esta suerte de reclamo político de restitución del presidente o de nueva asamblea o asamblea constituyente, ¿no? Entonces la fiscalía tendría allí que plantear primero una tesis de investigación, porque, Mayra, podríamos llegar inclusive hasta el delito de terrorismo, ¿no? Porque que provoque el mantiene en estado de zozobra, de alarma o temor a la población, ¿qué es lo que nos ha pasado en estos meses, ¿no? Y que realizan actos contra la vida, el cuerpo, la salud, seguridad personales o contra el patrimonio, los edificios del Estado, ¿qué es lo que ha pasado en realidad, ¿no? Y estas acciones que tienen un contenido político, buscan un contenido político, fueron financiadas desde la minería ilegal con gente vinculada al señor Castillo, entonces estamos hablando de delitos muy graves, ¿no? Muy graves que ya, digamos, al día de hoy ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que el presidente formaba parte de una organización, formaba inclusive familiares, sus sobrinos, su esposa, estaban vinculados a ello, ¿no? Esta investigación que podría abrirse sería parte de la investigación matriz que es de la organización criminal o podría ir encaminada aparte. La Fiscalía ha decidido tener carpetas independientes, es decir, una organización criminal que realizaba tal negocio en el Ministerio de Vivienda, una organización criminal que realizaba tal negocio en el Fondo Mi Vivienda, una organización criminal que realizaba tal negocio en Petroperú con las licitaciones y las ventas del biodiesel, otra organización criminal. Es decir, la Fiscalía está planteando, yo entiendo desde una técnica de investigación para que la investigación sea más pura, correcto, está planteando las carpetas fiscales de esa manera. No me sorprendería entonces que exista ahora una carpeta
vinculada a la minería ilegal con esta vinculación a las protestas de índole político. Recuerda que el ex primer ministro Aníbal Torres hablaba de esto, ¿no? Hablaba de ríos de sangre y además recuerda los prefectos y subprefectos en las localidades que tenían esta suerte de que la fiscalía ya está investigando en una carpeta de nombramientos con fines políticos, ¿no? Entonces podría anexarse toda esta información a una de esas carpetas y dar el salto también a una organización criminal o a una mayor nivel de investigación, ¿no? ¿Y cómo debería, si es que la Fiscalía decide abrir una investigación sobre este caso de los lazos con mineros ilegales, cómo quedaría Pedro Castillo? ¿Se le abriría a él también otra investigación por este hecho en particular? Lo que ocurre es que la minería ilegal es un hecho que está sancionado en nuestro país. Entonces, si estos mineros ilegales están identificados y ya están siendo procesados para ello y el presidente Castillo con este vínculo les estaba generando algún beneficio, por lo menos estaríamos hablando de allí del delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Porque este beneficio viene aparejado con los esquemas de financiamiento. Entonces, eso es lo que la fiscalía tiene que decidir, tiene que ver por dónde va, ¿no? Si va por un esquema del delito de minería ilegal que tenía como cómplice principal al presidente de la República para beneficiarlos o evitar control o disminuir las sanciones o retirar a las personas del Ministerio de Energía y Minas que vienen controlando el esquema de minería ilegal o mover a la policía, entonces eso se vuelve un brazo político dentro de la estructura de una minería ilegal que casi siempre es una organización criminal. Entonces, la fiscalía podría tener esa línea de investigación, pero al ser el presidente de la República, en ese momento quien cometió el delito debería ser investigado por el equipo especial o la Fiscalía de la Nación. Entonces, o determina que esa es una organización para beneficiar al presidente, más bien en sus fines políticos, usando dinero de la minería ilegal, entonces sería otro nivel de investigación. Va a depender de la política que decida usar la Fiscalía de cara a la vamos, estrategia de investigación que determine. Claro, porque lo que ayer Panorama ha revelado es que se encontró en el tercer piso, donde se hospedó el expresidente Pedro Castillo, eh, un documento, un reconocimiento, presidente del Bicentenario José Pedro Castillo Terrones. La distinción fue entregada por el Comando Magisterial Minero de Campaña de la Rinconada y Lunar de Oro de la región Puno, Perú. Es decir, un compromiso cuando él era candidato. Ahora, el Comercio, el diario El Comercio, también ha divulgado unos chats del grupo de WhatsApp El Aymarazo, donde los integrantes hablaban de quemar la comisaría, de la Rinconada va a colaborar con cartuchos. Es decir, podría anexarse estas actividades como quemar una comisaría de responsabilidad que venga de la minería ilegal con Pedro Castillo. ¿Cómo sería ahí la figura? Porque ahí no entendemos mucho. A ver si usted nos Pero puede... por supuesto que sí, Mayra. A ver, vamos a remontarnos hacia los primeros días de diciembre, quincena de diciembre. ¿Qué se hacía, sobre todo en la zona de Puno, en la zona sur? Se tomaba la carretera, se tomaba el aeropuerto, se incendiaban instituciones públicas, ¿correcto? Entonces, y esto se repetía en diferentes ciudades pequeñas, además de Puno, de la región Puno. Entonces, eso es una organización y eso se hace con un esquema de logística, con un esquema completo y vital, que lo tiene la estructura de la minería ilegal que está en toda esa zona. Entonces, si a esas actividades que están bastante documentadas, se suma ahora un chat de apoyo al presidente donde se dice lo que se va a hacer y finalmente hizo. Desde antes de que sea presidente, tienes a estas organizaciones ya llevándolo en campaña. Habría que ligar con alguna otra actitud o conducta que haya tenido el presidente o el primer ministro o la primera ministra en su momento para estas comunidades, para este tipo de organizaciones y podrá la fiscalía sin duda alguna plantear una tesis de investigación donde se tenga al expresidente Castillo como dirigente de esta organización criminal también, sin duda alguna, pero como te digo, con la información que se tiene, la fiscalía tiene que hacer un trabajo, ¿no? Un trabajo de crear un caso y crear la tesis criminal a partir de la evidencia. ¿Y qué delitos podrían configurarse?
Podría configurarse desde inclusive la minería ilegal con grado de complicidad con el presidente hasta el delito, como yo te decía, que la gente no lo toma en cuenta porque es una norma especial, pero es típica de lo que ha ocurrido, ¿no? El que cree y mantiene un estado de zozobra, de alarma o temor en la población, que es el delito de terrorismo, o el delito de organización criminal, o el delito de corrupción de funcionarios, inclusive vamos a los delitos individuales, lesiones y daños graves en los medios de comunicación. Es decir, va a depender de la estructura criminal que tome la fiscalía, ¿no? Bueno, vamos a ver qué Y hay decisión que toma el considerar Ministerio como autor Público. mediato, inclusive el presidente de algunos homicidios, ¿no? Como autor mediato, incluso podría ser acusado. Sin duda, porque si él tenía el control o la fiscalía demuestra que ese señor planeó esto junto con algunas otras personas del Ejecutivo, por supuesto que tenía el control de lo que venía ocurriendo. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo opera el Ministerio Público en este caso. Vamos a estar a la expectativa porque se está conociendo más detalles, más vínculos, más Conforme avancen nexos. las investigaciones, yo considero que van a encontrar más documentación, como conversábamos hace algunos meses. Este equipo especial es un equipo que sabe investigar, ¿no? Está haciendo las cosas en silencio probablemente estos últimos días, pero está avanzando. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Silva, por estar con nosotros analizando esta situación de los hallazgos y secretos de la Casa Zarratea. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bien, era entonces el abogado penalista Fernando Silva que estaba con nosotros hablando sobre lo que se halló. Estos compromisos con mineros ilegales de Puno y además que se anexan a otro tipo de evidencia que seguramente el Ministerio Público ya debe estar tomando cuenta. Nosotros vamos a regresar con más información.